Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Pensar que el fin de nuestros días es el fin de nuestra existencia es un concepto que a mi juicio es totalmente erróneo. La cantidad de personas que han relatado experiencias cercanas a la muerte o la llamada vida después de la vida es sencillamente abrumadora. De hecho, es tan grande que muy posiblemente usted conozca algún caso más o menos cercano de alguien que haya tenido una experiencia de este tipo. Lo que quiero contaros es muy espectacular. Es un caso fantástico. Una persona que estuvo muerta por más de una hora y durante todo este tiempo fue testigo de una experiencia única que cambió toda su vida. Se trata concretamente de Mellen Thomas Benedict. El veterano doctor Kenneth Ring, en un momento concreto de su vida, es una persona que se dedicaba prácticamente a la investigación de las famosas ECM o experiencias cercanas a la muerte, declaró que era la historia más relevante que había tenido ocasión de escuchar en todas sus numerosas investigaciones. Pero lo mejor es que comencemos por el relato, lo que le ocurrió al señor Mellen. El señor Mellen, de profesión, era artista. Concretamente se dedicaba a la vidriería de colores, a los vidrios de colores. Y en 1982 este hombre recibe un diagnóstico médico de cáncer. Según los médicos que le tratan, su caso no se puede operar. De hecho, le dieron 8 meses de vida, nada más. Y durante todos esos 8 meses estuvo rodeado de la quimioterapia. Cuenta Mellen que años antes, en los años 70, estaba obsesionado con absorber mucha información, constantemente. Y dice que tanta información absorbió que le empezó a sentar mal. Decía, yo constantemente la televisión, la radio, todo aquello absorbía y absorbía. Y entonces, al ver tantas crisis económicas, el aumento de las armas, la destrucción de la ecología, todas estas informaciones le llevaron a Mellen a pensar que el ser humano, o la naturaleza del ser humano, era algo así como una especie de error de la naturaleza. Decía, el ser humano es un error de la naturaleza. Aquí ha habido algo que no ha funcionado bien y en vez de ser la cima de la evolución, lo que realmente era el ser humano es un cáncer destructivo. Y eso es lo que pensaba Mellen en los 70. De hecho, tanto pensó que el ser humano era un cáncer que al final somatizó ese cáncer en sí mismo. Dice Mellen que por entonces no tenía un especial conocimiento de la espiritualidad. Empezó a aprender varias filosofías, religiones, empezó a aprender algunas terapias alternativas y que esto le ayudó a tener una cierta esperanza con el ser humano. Al parecer, y debido a su profesión, este hombre era autónomo, no tenía seguro médico. Cuando comenzó a padecer esta enfermedad, este cáncer terminal, sus ahorros se esfumaron a gran velocidad. Dice que se quedó sin dinero. Claro, él tenía miedo de dejar a su familia en un estado absolutamente ruinoso y decidió suprimir alguno de los medicamentos y suprimir alguno de los analgésicos intentando minimizar el impacto económico. Él decía, suprimir todas estas cuestiones me llevó a tener grandes dolores. El caso es que en la última etapa de Mellen acabó siendo ingresado en un hospicio. Y dice que una noche a eso de las 4:30 aproximadamente de la madrugada se da cuenta que su estado ya es absolutamente lamentable. Él sabe que va a morir. El deterioro interno que le había generado el cáncer le había llevado a este punto final. Con las pocas fuerzas que le quedan, Mellen avisa a unos pocos conocidos para despedirse de ellos. Y también avisa a la cuidadora que tenía asignado en aquel hospicio. A esta mujer le explica que quiere morir y que ese momento final de su vida lo quiere pasar solo. La mujer se va y Mellen poco después siente que desfallece y pierde el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es que se encontraba de pie al lado de la cama. Estaba totalmente consciente. De hecho, cuenta que la sensación de consciencia era enorme. Él decía, nunca había tenido una sensación tan vívida de consciencia. Cuando mira hacia la cama, ve que su cuerpo se encuentra en la cama. Y se da cuenta que él está de pie al lado de ella. Percibe que su espíritu ha dejado este envase de carne que nos acompaña toda la vida. Nota que la habitación está muy oscura, pero percibe la llegada de una luz. Cuando gira la cabeza para observar la luz, recuerda
que aquella luz no era deslumbrante, tenía como belleza, como que generase una sensación. La luz le generaba una sensación similar a la que tiene un niño cuando quiere ir a los brazos de su madre. Él decía que te sentías obligado a ir a la luz, era irresistible, intuitivamente sentías que tenías que ir hacia esa luz, es lo que decía Melen. Melen le dijo a la luz, empezó a hablar con la luz, y le contó, o le comentó, o le pidió que quería esperar unos instantes, que le gustaría hablar con ella. Para sorpresa de Melen, en ese preciso momento todo se detiene. Y Melen cuenta que durante esos instantes mantiene él lo que denomina un importante control sobre todo lo que sucede. Dice Melen que cuando te mueres no es como que montases en una montaña rusa, no. Dice, tienes un importante control sobre todo lo que está sucediendo alrededor tuyo. El caso es que la petición de Melen parece ser que es aceptada por la luz, atendida, y empieza a mantener una conversación con la famosa y conocida luz de las experiencias cercanas a la muerte. Según relata, la luz se iba transmutando. Dice que se convertía en distintos avatares. En unas ocasiones era Buda, en otras ocasiones era Cristo, en otras ocasiones era Krishna. De repente se convertía en un carrusel de imágenes arquetípicas. Se convertía en signos y logos de todo tipo. Y le preguntó Melen a la luz que por qué cambiaba de aspecto. En ese momento la luz le dijo que las experiencias que habían tenido durante toda la vida y todo lo que había dentro de ti es el aspecto que la luz muestra. En pocas palabras, le dijo, yo soy lo que hay dentro de ti. Lo que estás viendo es la matriz de tu yo superior. Eso es lo que le dijo a Melen. En este punto, Melen, intrigado, le pregunta por esa matriz. ¿A qué se refiere? Y le dice que el yo superior está conectado a un solo ser. Todos los seres humanos son un solo ser. Somos uno mismo, con distintos aspectos de ese mismo ser. Es algo así como que tú que me estás viendo soy yo y yo soy tú, solo que en distintos momentos solapados en un mismo instante. En realidad solo existe un ser que sea diversificado. Algo bastante complejo y confuso. De hecho, Melen le hace más preguntas sobre esa matriz, sobre ese ser. Y la luz le explica que nuestro yo superior conforma una red alrededor del planeta donde están todos esos seres o esos yo superiores conectados. A Melen empiezan a aparecer 1000 cuestiones en la cabeza, muchísimas preguntas importantes. Y una de ellas es, ¿cuál es la verdad sobre el universo? Fue en ese instante en el que la luz se transforma en un precioso mandala. Decía Melen, era un mandala increíble, lleno de todas las almas del planeta, y nunca había visto nada parecido. La visión de esas almas del mundo le llevó a sentir que la humanidad estaba salvada. Al ver esa belleza de esas almas, él pensó que había una esperanza. Y la luz se transformó en una espiral que decía que emitía gotas de luz, como una especie como una especie de tormenta, como una especie de huracán de luz. Y en ese instante también se escuchaban trompetas, decía Melen. Y la luz le contestó lo siguiente. Dice, recuerda lo que te voy a decir y no lo olvides nunca. Le dijo, tú te salvas, tú te redimes y tú te curas a ti mismo. Siempre lo hiciste y siempre lo harás. Fuiste creado con ese poder desde antes del principio del mundo. Eso le dijo a Melen. En ese instante la luz se transforma en un río del que dice que beba.